Jorge Mastrangelo es doctor en kinesiología y profesor de educación física y actualmente dirige uno de los centros de rehabilitación kinésica más importantes del país. Estuvo presente e inauguró el posgrado en rehabilitación kinésica deportiva en la Facultad de Medicina de la UNE. Bueno, esencialmente la rehabilitación deportiva parte de una correcta evaluación de la lesión inicial. El ejemplo claro lo tenemos en el partido de Brasil, justamente. Es un comentario general como ante una lesión de las características de la que tuvo Neymar, la determinación inmediata del médico de retirar al jugador de la cancha y no intentar ninguna otra actitud en vías a que el jugador figura del seleccionado pueda continuar jugando. Esa determinación que tiene que tomar el profesional en ese momento es sumamente importante en base a la recuperación posterior del jugador. Pero también tengamos en cuenta el interés de que ese jugador siga jugando. Entonces es una situación en la cual uno se ve ante una circunstancia en la que tiene que resolver rápidamente en una situación donde hay muchos intereses creados. ¿Puede haber error? Por supuesto que puede haber error. El error siempre tiene que orientarse hacia la protección del jugador. Si hay error, que se proteja primero a la persona, al ser humano. Es decir, es preferible que el jugador vuelva a tener oportunidad de jugar lo antes posible y no que por continuar jugando esa actividad le impida por más tiempo después un proceso de recuperación. El ejemplo también lo tenemos el año pasado cuando se lesionó Leo Messi, que por hacerlo volver rápido a jugar los campeonatos que tenía el Barcelona, se lo hacía volver antes de tiempo y eso recidivaba las lesiones que él tenía. Entonces llegó un momento que estuvo todo el año jugando en la mitad de sus posibilidades y terminó quedando afuera del equipo durante 3 meses, cuando quizás si hubiera estado 20 días o un mes en un primer periodo, hubiera estado jugando el resto del año sin problema. Claro, y en el periodo de rehabilitación también se juega con la ansiedad, tanto del jugador como del equipo, ¿no? Y del director técnico. Por supuesto, en todo momento existe la ansiedad. Hay situaciones, y estos son ejemplos claros, y yo lo digo también con el ejemplo del Mundial. Hace unos días más, en un jugador de Uruguay, tuvo un traumatismo de cráneo, se golpeó la cabeza, el jugador quedó inconsciente en el suelo, entra el cuerpo médico a atenderlo, el médico pide el cambio y el jugador no quería salir. Esa ansiedad del jugador por querer continuar sin ver los riesgos es algo que nosotros estamos luchando continuamente. La ansiedad del deportista en querer volver cuanto antes a jugar, siendo cuando es profesional, ¿no? En cualquier momento. A veces el profesional, como sabe que es su trabajo, sabe cuáles son las circunstancias y se cuida más. Hay veces que en el amateur, aquellos que van a jugar los fines de semana, ante la solicitud del equipo, creen que van a ser los salvadores del equipo y quieren jugar y terminan lesionándose más. Y de que el equipo sigue jugando y ellos no, y siguen en su casa sin poder hacer actividad. Claro, bueno, este ejemplo me parece muy bueno porque justamente le iba a preguntar por esto, ¿no? Por el jugador de fin de semana y por la gente que nunca hizo una actividad física y le dicen, tenés que bajar de peso, empieza a caminar y tiene una lesión. ¿Qué pasa con eso? Bueno, uno de los temas que vamos a tratar hoy es justamente ese, la moda de la actividad física sin el control adecuado y sin el asesoramiento adecuado. Es decir, está de moda salir a correr, ahora tienen reinaugurada una costanera bárbara en Corrientes, entonces todo el mundo quiere salir a correr y a utilizar los espacios verdes que todos estamos tan deseosos de utilizar, pero bueno, hay veces que hay excesos en el cual tiene que haber un control para evitar las lesiones. Ese exceso lo lleva a que tenga que parar más tiempo después del que podría haber estado haciendo la actividad en una forma más progresiva y disfrutando de la actividad. O sea que lo importante siempre es, digamos, una actividad o moderada o adecuada a las posibilidades y también un control. Por supuesto, desde luego un control. Estamos plagados de ejemplos en el medio ambiente. Hace 2 meses atrás, en Córdoba, un chico de 21 años corrió la maratón, la ganó, y cuando estaba en la entrega de premios tuvo un paro cardíaco y falleció en el acto. 21 años, es decir, ejemplos que son populares en el sentido que todo el mundo los escucha y los ve.
No quiere decir que va a pasar siempre, pero son elementos de juicio que tenemos que considerar. Y sobre todo, la función nuestra como terapeutas está en contener a ese paciente. No es simplemente colocarle una maquinita, a colocarle un aparato de magnetoterapia, sino el diálogo con el paciente, en explicarle qué es lo que tiene, por qué lo tiene, cuánto tiempo lleva, por qué lleva ese tiempo, cuál es el proceso fisiopatológico, es decir, cómo evoluciona esa lesión para que él haga parte de sí mismo. Yo tengo una muletilla, yo utilizo una muletilla con el paciente que me da un resultado bárbaro. Yo le pregunto al paciente cuando me apura para decir vuelvo a jugar, le digo, ¿y vos con quién te vas a atender si te volvés a lesionar? Con vos. Bueno, mejor para mí. Andá a jugar porque yo voy a tener más trabajo. Es decir, trato de trabajarle la ironía dialéctica para darle a entender que yo no pierdo, el que va a perder va a ser él.